pasa el episodio, te llevo, te distraigo, después voy a que me lo cuentes y probablemente en un ámbito que no es el mismo, pero yo te hago acordar de la situación que has vivido y vos vas a tener de nuevo una taquicardia, de nuevo. O sea, se pueden repetir en presencia o en ausencia. Y en ese caso, quien ha sido el promotor de toda esa desencadenada de actos físicos y orgánicos es simplemente la cabeza. Con eso comprobamos de que hay muchos factores psicológicos que pueden reproducir o generar problemas o descargas o respuestas orgánicas. En este caso, casi todas las emociones, en algún caso importantes, buenas, positivas, y en unos casos exageradamente, que ya pasa a ser negativo, pueden generar todos tipos de descargas y por lo tanto producir lesiones. Porque si vos no has ingerido un alimento y a vos, imagínate que hagamos al revés, pongamos en una olla una cantidad de proteínas y le agregamos ácido clorhídrico y vemos cómo se desarma y se deshace. Entonces decimos qué bien, cómo lo destruye, qué buena función cumple ese ácido para el objetivo que era la digestión. Ahora, tengamos una olla vacía, que es una mucosa gástrica, y le agregamos ácido, lo único que va a hacer es destruirla, porque en realidad no cumplía función. Eso sería una hipersecreción. Entonces, hay medicación para frenar, hay otro tipo. Muchas veces lo que se hace o que se hacía, hoy hay mucha mejor medicación, era neutralizar la acidez, y era con los bicarbonatos, que uno lo consideraba un digestivo. Cuando había una hipersecreción ante un estímulo no necesario, vos bloqueabas con un ácido, con un neutralizante como es el bicarbonato, al ácido le pones una sal y se neutralizaba y calmaba el síntoma. Pero después se demostró que si vos le bajas la acidez por alguna forma, por ejemplo con una medicación, es suficiente estímulo para la célula para que vuelva a fabricar, porque dice no hay, necesita. Entonces te calmaba el síntoma un ratito y te producía una hipersecreción a las 2-3 horas, que era peor. Hoy lo que hacen es actuar sobre las células principales para evitar la secreción, o sea, le reduces o la cantidad o la calidad o la forma de producir. Pero esas son patologías que tienen, digamos, otras causas, pero como para entender por qué. Pero la secreción de ácido es lo normal. Y la sensación de acidez, que es otra, es un reflujo hacia arriba, o sea, que a veces es por la posición del estómago, por la forma, hay como un reflujo. Hay parte de ese jugo digestivo que debería estar solo en el estómago y que está preparado con toda esta mucosa para soportarlo, pasa a la parte del esófago y no está preparado y lo quema, lo lastima. Eso es una gastritis y eso es por reflujo. En el caso de los bulímicos. Los bulímicos es otro tipo de transformación. Claro. Es por eso que tienen tantos problemas. Tanto, exacto. Vos ahí lo que estás haciendo es voluntariamente volver ese líquido gástrico que es totalmente ácido y produce una quemazón en todo el resto de las vías aéreas. Vos lo puedes provocar artificialmente poniéndote algo que produce, pero natural es simplemente porque hay algo que no lo puede digerir, es como que el organismo, el estómago empieza a moverse para tratar de eliminarlo y lo despide hacia arriba. No a todo el mundo vas a ver que se le produce el vómito, porque depende del estadio de la digestión que haya pasado. Si vos consumes un alimento que está, por ejemplo, en mal estado o que no es reconocido por el organismo como correcto, pero ha empezado la digestión por distintas causas o porque vos lo has incorporado con otro alimento y lo has enmascarado y no lo has reconocido, lo que generalmente produce es diarrea. O sea, el estómago, el intestino tampoco lo va a absorber y va a ayudar al paso más rápido. Pero los mecanismos son otros. No, muy posible que te haga vomitar, pero ahí son otros motivos. Muchos medicamentos hacen mal al hígado porque se metabolizan en general en el hígado los medicamentos. Entonces hay un problema de como una intolerancia y te producen el vómito, pero no es porque te haga mal al estómago. Y a veces un estímulo así visual también. Está asociado a lo feo, a síntomas de asco. Pero digamos, a veces lo que hacen medicina, así que no están acostumbrados. Sí, te produce. Te impresiona la sangre, te impresiona la apertura. Ahí te baja la presión en general, porque bueno, depende un poco de cómo responde tu organismo ante los estímulos. Pero en general está asociado el vómito a cosas que te hacen mal, a productos que no se pueden digerir. Y ahí, todavía estamos. Esto hasta aquí era la mucosa, la primera capa de la mucosa. Para completar la mucosa, la capa de la mucosa, nos faltaba la lámina propia, que es conectivo laxo como en todos, que tenía las fibras reticulares y el colágeno, y nos faltaba la muscular de la mucosa,
que tenía unas finas capas de músculo que estaba circular interna y la longitudinal externa. Y ahora recién bajamos a las otras dos capas del estómago, que tenemos la submucosa, que es muy parecido a lo donde hemos visto ese cuadro que tenía un montón de palabras, que son iguales en todos los tejidos. Un conectivo moderadamente denso, no tiene glándulas y tiene una submucosa y mucosa. ¿Se acuerdan que hemos dicho que se pliega y que tomaba parte de la submucosa? Se plegaban longitudinalmente y formaban esos pliegues. Tiene vasos sanguíneos y linfáticos, está en el plexo, en el caso del estómago se llama de Meissner. Y después por fuera está la capa muscular, que tenía 3 tipos de músculo, era una excepción. ¿Se acuerdan que hemos visto que en este tenía una diagonal oblicua? Estos dos son iguales que lo que hemos visto en los términos generales, que era una externa longitudinal y una intermedia, que sería en este caso porque tiene una tercera capa circular que termina en el esfínter pilórico, sería en la parte que llega con el duodeno, o que es un engrosamiento, y la tercera, que aquí era la diferente, que es la diagonal u oblicua. Y después de eso, lo más externo es el peritoneo. ¿Qué es el peritoneo? Es una capa serosa que también se llama túnica adventicia. Y ahí terminamos hoy. Nos queda, ¿lo han entendido? O sea, el más importante